Hola, hola, hola a todos mis adorados curiosos y amantes del salseo. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en su canal favorito donde desmenuzamos cada cotilleo, cada rumor y cada declaración explosiva del mundo del espectáculo. Estoy absolutamente emocionada de compartir con ustedes el vídeo que he preparado para hoy. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y sí, también más echadas de menos de la televisión, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a adentrarnos en el universo de estos dos talentosos actores, vamos a analizar cada pista, cada guiño y cada posible indicio que nos lleve a descifrar la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿qué siente realmente Kerem Bürsin por Hande Erçel? Porque admitámoslo, su química en pantalla era innegable, su conexión fuera de ella parecía de cuento de hadas, y su separación nos dejó a todos con el corazón un poquito roto. Pero no teman, porque no vamos a limitarnos a especular. Hoy vamos a explorar entrevistas, declaraciones públicas, lenguaje corporal analizado por expertos y, por supuesto, el siempre jugoso mundo de las redes sociales, para intentar arrojar algo de luz sobre este misterio. ¿Están listos para este viaje lleno de emociones, teorías y quizás, solo quizás, alguna que otra sorpresa? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan apasionante, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán los mejores análisis del mundo del espectáculo, las noticias más frescas y el salseo más jugoso, todo con una pizca de humor y mucho cariño. Así que ya saben, únanse a nuestra familia de curiosos. Y ahora sí, vamos al lío. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, en muchos sentidos, una historia digna de una telenovela. Dos jóvenes talentosos con una belleza deslumbrante y una química arrolladora, que se unen para protagonizar una serie que se convierte en un fenómeno mundial, Sen Kalkap, o como la conocemos por estos lares, Love is in the air. Desde el primer momento, la chispa entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, fue evidente. Era palpable, era magnética, era irresistible. Y esa química no se quedó solo en la pantalla. Pronto los rumores de un romance entre los protagonistas comenzaron a inundar las revistas del corazón y las redes sociales. Fotos de sus escapadas juntos, miradas cómplices durante las entrevistas, gestos de cariño fuera del set, todo parecía indicar que el amor había florecido entre Hande y Kerem. Y finalmente la confirmación llegó. En abril de 2021, la pareja hizo oficial su relación durante un viaje romántico a las Maldivas. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran la prueba irrefutable de que su amor era real, tangible y, sobre todo, envidiable. Se les veía felices, enamorados y disfrutando de cada momento juntos. Eran la pareja del momento, la pareja que todos queríamos ser. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de una crisis en la relación de Hande y Kerem. Rumores que lamentablemente se confirmaron poco después. La pareja anunció su separación, dejando a sus fans devastados y con el corazón roto. Y aquí es donde empieza nuestro verdadero análisis. Porque si bien la relación terminó, la pregunta persiste: ¿qué siente realmente Kerem Bürsin por Hande Erçel? ¿Fue un amor pasajero, un romance de verano o algo más profundo y significativo? Para intentar responder a esta pregunta, vamos a empezar analizando las declaraciones públicas de Kerem sobre Hande, tanto durante su relación como después de su separación. Durante su noviazgo, Kerem no escatimaba en elogios hacia Hande. La describía como una mujer inteligente, talentosa, divertida y con un gran corazón. En varias entrevistas, destacó su profesionalismo en el trabajo y su capacidad para hacerle reír incluso en los momentos más difíciles. Era evidente que Kerem admiraba y respetaba profundamente a Hande, tanto como persona como profesional. Pero quizás lo más revelador eran las pequeñas cosas. Las miradas cómplices, los gestos de cariño, la forma en que la tomaba de la mano, todo indicaba que su amor era genuino y sincero. Kerem parecía estar completamente enamorado de Hande. Recordaremos ese instante en el aeropuerto, donde la esperó con un ramo de flores gigante, capturado por las cámaras. No era una pose, era una expresión real de afecto. Y no olvidemos los comentarios en las redes, las menciones sutiles pero constantes, el apoyo incondicional a sus proyectos. Era un amor que se manifestaba en cada detalle, en cada interacción, en cada mirada. Sin embargo, después de la separación, las cosas cambiaron. Kerem se volvió mucho más reservado a la hora de hablar de Hande. Evitaba mencionar su nombre en las entrevistas y cuando se le preguntaba directamente sobre la relación, se limitaba a decir que había sido una etapa importante en su vida y que le deseaba lo mejor. Se notaba una tensión en su lenguaje, una incomodidad palpable. Era como si estuviera intentando cerrar un capítulo doloroso, pero sin querer avivar las brasas del pasado.
Esta actitud comprensiblemente generó muchas especulaciones. Algunos interpretaron este silencio como una señal de que Kerem todavía estaba dolido por la ruptura y que no quería revivir el pasado. Otros, en cambio, pensaron que simplemente estaba siendo respetuoso con Hande y que no quería alimentar más rumores. Se argumentaba que, como caballero, debía proteger la privacidad de Hande y no contribuir al circo mediático que inevitablemente rodeaba su separación. Además, algunos allegados a Kerem insinuaron que la ruptura no había sido de mutuo acuerdo y que él había sufrido mucho con la decisión. Pero, ¿qué dicen los expertos? Algunos analistas del lenguaje corporal han estudiado entrevistas y apariciones públicas de Kerem después de la separación, y han llegado a conclusiones interesantes. Según estos expertos, Kerem todavía muestra signos de afecto y admiración hacia Hande, aunque de una manera más sutil y contenida. Por ejemplo, en una entrevista reciente cuando se le preguntó sobre Senkalkam, Kerem sonrió y dijo que guardaba muy buenos recuerdos de la serie y de sus compañeros de trabajo. Aunque no mencionó explícitamente a Hande, su sonrisa y su mirada nostálgica fueron interpretadas por algunos como una señal de que todavía la recordaba con cariño. Esa sonrisa, según los expertos, era genuina, no forzada. Había una chispa en sus ojos, un brillo que delataba un sentimiento que aún persistía. Era como si al recordar esos momentos, una parte de él volviera a vivir la magia que había compartido con Hande. Además, los expertos señalan que Kerem a menudo utiliza un lenguaje corporal defensivo cuando se le pregunta sobre Hande. Cruza los brazos, evita el contacto visual y responde con frases cortas y genéricas. Esto podría indicar que se siente incómodo hablando del tema y que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Este comportamiento, según los psicólogos, es una forma común de protegerse emocionalmente. Al evitar el contacto visual y cerrar su lenguaje corporal, Kerem estaría inconscientemente tratando de bloquear cualquier sentimiento negativo o doloroso que pudiera surgir al hablar de Hande. Pero quizás el lugar donde podemos encontrar más pistas sobre los sentimientos de Kerem hacia Hande es, como no podía ser de otra manera, en las redes sociales. Ambos actores son muy activos en Instagram y Twitter, y sus publicaciones a menudo son analizadas al detalle por sus fans. Y vaya que las analizan. Son verdaderos detectives del amor, buscando cada detalle, cada coincidencia, cada posible mensaje subliminal. Después de la separación, Kerem y Hande dejaron de seguirse en Instagram, lo que fue interpretado por muchos como una señal de que la ruptura había sido definitiva. Era una movida esperable, quizás necesaria para cortar lazos y empezar a sanar. Sin embargo, algunos fans notaron que Kerem seguía dando me gusta a algunas publicaciones de Hande, aunque de forma esporádica. Estos pequeños gestos fueron interpretados como una señal de que todavía le importaba lo que hacía Hande y que seguía interesado en su vida. La esperanza nunca muere, dicen. Y para los fans de Anker, cada me gusta era una bocanada de aire fresco, una señal de que el amor aún podía florecer. Además, algunos fans han encontrado similitudes entre las publicaciones de Kerem y Hande, como lugares que han visitado o mensajes que han compartido.